Esta persona fue vista en Jenin, en Israel, donde, bueno, pues ahora mismo se está dando, dicen, una invasión por parte de las fuerzas especiales de Israel, según dicen, y bueno, pues ahora mismo estas personas están disparando a esas fuerzas israelíes que no quieren que invadan o que lleguen a esta zona a controlar. Al mismo tiempo reportan, bueno, algunas imágenes, algunas que sí son reales, otras que no lo son, de estos leones que soltaron de un zoológico, y otras imágenes que pues no lo son, que son de otros eventos, como esa, por ejemplo, esa no es de Francia. Lo que sí es que ciudadanos siguen mostrándose ahora en reaccionar contra los que han estado protestando. Aquí se ven gente de los que han estado haciendo los saqueos para llevarse partes o llevarse productos de diferentes tiendas de lujo. En este caso es una tienda de Lacoste y claramente se ve que los que están robando no son nada más los de origen árabe o los de origen de África. Ahí se ve claramente, y eso hay muchas imágenes también de franceses, vamos a decir, pues que se ve físicamente por lo menos, sí, güeros, vamos a decir, no blancos, y que no tienen para nada un origen. Todos los eventos de robos que se están dando, no todos son de grupos de migrantes, hay que decirlo también, ¿no? O sea, dentro sí que del caos que se ha generado, siguen dándose este tipo de situaciones. Pero bueno, el plazo para Macron se le está acabando. Dice, se dio a sí mismo para tener listo el país y regresarlo a su normalidad ya a partir de este verano. Y si estamos contando las protestas de las pensiones, que fueron pues meses de protestas por el tema de elevar la edad de jubilación de 62 a 64 años. Y ahora mismo, cuando las protestas iban relajándose, iban tranquilizándose, la de los pensionados, pues surge este disparo que hace un policía a un adolescente que le quita la vida, y que pues ahora mismo surgen nuevas protestas todavía con un descontento mayor. Grupos de jóvenes, sobre todo muy radicalizados, han estado afectando a diferentes suburbios, sobre todo más empobrecidos. Y dentro de este caos, pues también han estado aprovechando otros grupos para generar problemas o también llevarse cosas de valor. También los mismos estados o los mismos que estaban protestando también han estado haciendo saqueos importantes. Más de 3,000 personas hasta el momento han sido arrestadas en Francia desde el inicio de esta especie de revuelta. Nada más en la última noche, en la sexta noche, lo que lleva, se han detenido 157 personas, según dice el Ministerio de Interior. La cifra contrasta o, digamos, sorprende ante la cantidad de arrestos registrados. El puro fin de semana fueron 2,000. Impresionante. Y el total, digamos, de todo lo que, desde que inició, como les digo, fueron 3,000 pues detenidos. Ahora, lamentablemente ya hubo el primer fallecido en estas protestas. Un bombero de 24 años murió en Saint-Denis, cerca de París, porque estaba intentando detener un incendio que provocaron estas personas, y pues lamentablemente fallece. Dice, un joven cabo de los bomberos de París falleció a pesar de haber sido atendido muy rápidamente por su equipo, según anuncia en Twitter el ministro de Interior Gerard Damian. El funcionario explica que el incidente habría sucedido en un aparcamiento subterráneo, el cual quedó encerrado, digamos, ante estos incendios. El ministerio informa que también hay 3 heridos entre las fuerzas de seguridad y dio cuenta que hay 352 incendios en la vía pública y 297 autos quemados, que se le siguen sumando a otros más. El balance incluye una cantidad impresionante de detenidos, como les digo, 3,000 personas, y los números simplemente siguen subiendo. La abuela de Nahel M., el muchacho que fue eliminado por este policía que le disparó, pide que se detengan, que paren, que esta pues no es la solución. Y es que la policía dice esta es la peor ola de disturbios en los últimos años. También, por otro lado, ya se están formando cientos de activistas de derecha que buscan pues ir contra las personas que han estado haciendo estas protestas. O sea que bueno, va a haber confrontaciones seguramente entre la misma población de diferentes agrupaciones, y esto todavía será más complejo.
En Marte encuentran esta roca que parece como una especie de roca dona y que pues también ha llamado la atención. No es la primera vez, ya han encontrado bastantes rocas muy raras. Su formación sí que parece tener un doble agujero. La parte de atrás parece que también está con un agujero. Se ve como una formación en este caso natural. Sí ha habido otras que sí están muy curiosas, que parecen artificiales, no sé qué opinan, pero pues al final también está en juego las pareidolias que se puedan formar y de repente un ángulo puede parecer una cosa y luego otro pues parecer otra, ¿no? Pero bueno, Marte seguramente seguirá sorprendiendo. Es una roca bastante rara, creo que es la primera vez que veo una roca con ese tipo de agujero. La imagen fue tomada por el Remote Microscope Imager a una distancia de 100 metros aproximadamente por el rover el 22 de junio del 2023 en su día 832 en Marte. Le ha ido muy bien, ha sido muy exitoso este rover y ya superó las expectativas de lo que iba a lograr. Por otro lado, fíjense que está subiendo el petróleo. ¿Por qué? Bueno, porque Arabia Saudita y Rusia dijeron que iban a cortar la producción, que iban a recortar parte de la producción. Así que, pues ahora mismo el barril árabe más o menos está en $80 para equilibrar el presupuesto y las medidas recientes también han logrado mantener el precio elevado, digamos. Anunció el día de hoy una prórroga, según han dicho. Esta es de un recorte voluntario de producción de petróleo de 1 millón de barriles diarios en un intento de apuntalar la caída de precios. Por su parte, también Moscú dijo que reducirá voluntariamente sus exportaciones de petróleo en 500,000 barriles diarios. Como resultado, el barril de Brent también ha subido un 0.94% hasta el precio de los 76.20. Otros precios han estado por ahí de los 71, 72 aproximadamente. Aún así, el petróleo está pues muy por debajo de cómo llegó a estar, cercanos de los $100, incluso pasados de los $100 por momento, lo que hizo que subiera la gasolina, la inflación, etcétera. Ahorita, aún así, a pesar de las subidas, se mantiene bastante estable. También hay que decirlo, el Bitcoin le ha ido bien el día de hoy, ya anda en los 31,204 $. Ha sido pues una subida del día de hoy, vean ustedes, importante. Nada más hoy subió un 10%, pero en los últimos 6 meses ha subido aproximadamente el 87% la moneda o la criptomoneda del Bitcoin. El peso, por otro lado, está en 17,6 centavos, a punto de llegar a los 16, pero ahí estaba atorado, no ha podido pasar esa barrera de los 16. Y por otro lado, el rublo sigue cayendo y está en 89,50, sigue perdiendo valor ante el dólar. Una persona, una visita al súper le generó un susto bastante importante. Una señora llamada Neville Linton, de 63 años, compró este brócoli y vean ustedes lo que tenía adentro: una serpiente viva, una culebra que, aunque no es venenosa, en este caso es una víbora que sí puede generar una mordida muy dolorosa. Esto sucedió en Stourbridge, allá en el Reino Unido. El incidente ocurrió cuando retiró la bolsa de plástico en la cocina y descubrió que estaba esta serpiente. Llegó un equipo especial, ¿no? Ya ves que luego hacen eso, ¿no? De que llaman por teléfono, llega un equipo especial y está muy bien porque pues se llevan a la víbora viva, la llevaron a un zoológico de Dudley, donde fue identificada como una joven culebra. El incidente dicen que fue aislado, que es muy raro que encuentren una serpiente en las verduras del supermercado. Bueno, pues ahí está, caso curioso. Ella es Molly Schuller, habría comido 34 hamburguesas. Esto lo hizo en 10 minutos durante una competencia anual que se celebra en los Estados Unidos, en Washington, donde más, ¿verdad? Y bueno, esto era para conmemorar el Día de la Independencia de los Estados Unidos, que no es mañana. Creo que es mañana, pero bueno, yo creo que me imagino que celebrando desde días anteriores, e hicieron este concurso. Según lo que se reporta, esto sucedió en el estado de Maryland, donde se alzó, dice, por 9ª vez como ganadora de las hamburguesas Seaburger, además de ganar $2,000. Bueno, pues aparte está delgada, o sea, bueno, se comió 34 hamburguesas en 10 minutos, impresionante. El segundo lugar, que se llama Dan Killer Kennedy, de Pensilvania, logró comerse 32 hamburguesas
veces en la misma cantidad de tiempo. Molly ya tiene experiencia y ha ganado también concursos de comerse hot dogs y otras cosas más. Aquí están esas competencias de hot dogs y bueno, ya ven, creo que pues son raros los lugares en los que hay este tipo de eventos. Y bueno, pues acuérdense de darle esa manita para arriba, de compartir los videos, les agradezco bastante. Los veo en el en vivo más adelante en la noche, acuérdense, ahí estaremos. Hasta pronto.